toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y hoy volvemos a What If. Ya sabéis, What If, la serie en la cual lo que hacemos es explorar qué hubiera sido la historia si las cosas hubieran cambiado. En este caso quiero agradecer en concreto a Víctor Orellana, el cual nos comentó en el último What If, el de David Malenko, y si no hubieran suspendido a Rob Van Dam, ¿qué hubiera ocurrido? Es decir, si Rob Van Dam no hubiera dado positivo, como todos sabéis, en ese control antidrogas que ocurrió en 2006 cuando era campeón de WWE y de ECW. Y por tanto vamos a explorar un poco esa línea alternativa y para ello tengo que decir que lo primero que vamos a hacer es que actualmente NXT no existe. ¿Cómo? Sí, en esta realidad alternativa NXT no existe. ¿Por qué? Porque las cosas hubieran sido muy distintas. Vayamos primero a lo que ocurrió en la vida real. En la vida real, recordemos que en Wayne Sten, John Cena pierde el título mundial de WWE contra Rob Van Dam. Y a su vez se crea ECW, dirigida por Paul Heyman, y le da el título a Rob Van Dam, siendo co-campeón. Además, según decían las Dirt Sheets de aquel momento, y según se ha confirmado a posteriori, el objetivo era darle un reinado muy largo a Rob Van Dam debido a que estaba muy over y a que tenía opciones de ser un campeón face muy importante. Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo normal, pero lo que ocurrió fue que después de ser campeón, él y Sabu fueron pillados en un control y básicamente llevaban marihuana en el coche. Fueron detenidos, pasaron la noche en el calabozo y si bien es cierto que no fueron metidos en la cárcel, pues eso fue el fin del reinado y sobre todo fue algo muy importante debido a que, y esto es totalmente cierto, es totalmente verídico, había agentes que, tal y como había dicho él, y tenía toda razón, como había dicho Rob Van Dam, le tenía ganitas. Básicamente al luchador de ECW pues se le consideraba como un luchador que sí que era muy bueno en el ring, pero que la liaba mucho, que es que no era una buena idea tenerle como campeón porque no aportaba lo suficiente y básicamente con eso lo consiguió. Con eso fue la sensación que le dio a toda la empresa. Van Damme acabaría despedido no mucho más tarde, es cierto que un par de años más tarde, pero no mucho más tarde, no conseguiría ningún push y con su desastre sería también el desastre de ECW, la cual la verdad es que provocaría muchos enfrentamientos dentro de la empresa, que Heyman se marchara, que no hubiera decisión sobre quién debía ser el sucesor de nuestro amigo Rob Van Dam. Pero ¿qué hubiera ocurrido si nada de esto hubiera pasado? Es decir, si Van Dam hubiera tenido un comportamiento bueno y si no hubiera dado positivo, pues lo primero de ello y lo más importante es que ECW no hubiera desaparecido. Y alguno se pensará, joder Tom, ECW es muy mala, es muy aburrida. ¿Pero por qué es muy mala, muy aburrida? Porque básicamente el principal problema que tiene es que a Heyman se lo cargan a día 2. Y no se lo cargan a día 2 porque tal, sino que Heyman tiene el problema de que una vez pierde el título Van Damme, por eso tienen que quitar, se lo dan a Big Show. No está conforme. Le quiere dar el título a alguien como CM Punk o Test. Se lo dan a Bobby Lashley, un producto puramente WWE. Es un desastre porque aquella ECW no se parecen absolutamente nada al original, lo cual provoca el enfado de los fans, lo cual provoca que la gente pase del producto. Pero si lo hubieran hecho bien, y si hubieran sido capaces, y si hubieran sido realmente interesante, y se hubieran esforzado, pues seguirían teniendo a Heyman como general manager, Heyman lo hubiera desarrollado, y por qué hubiera sido tan importante para ECW Rob Van Dam más allá de Heyman, figura, que luego hablaremos de él y lo que implicaría. Por algo aún más simple y es, el título de ECW aparecería en WWE como un título importante. Es decir, cuando ECW surge, con la figura de Rob Van Dam, es visto como algo serio, como algo importante, porque Rob Van Dam está super over. Sí, es cierto que tenemos al zombie contra Sandman, que es una puta mierda. Pero es interesante, pero es relevante. Pero Van Dam como campeón luce muy bien. Sin Rob Van Dam, lo que pasa es que la empresa se hunde. Porque sí, Kurt Angle se hubiera ido igual, seguramente, que era la otra gran estrella que iba a tener ECW. Pero aunque Kurt Angle se marche en esta realidad alternativa también, con Van Dam hay alguien por ver el show. Hay alguien que está apareciendo todas las semanas en Raw ganando a Cena y a Edge por el título. Y eso haría que los ojos se fijaran en ECW, porque de repente el luchador que peleara contra él por el título de ECW sería alguien importante, sería alguien relevante a nivel empresa. Así que básicamente ECW está salvada, al menos sus 2 primeros años. ECW se hubiera transformado en ese territorio de desarrollo con mucha gente joven, con mucho talento nuevo. Sí, pero es que para eso no tenía que perder el espíritu de ECW original. ¿A qué me refiero con que no tenía que perder el espíritu de ECW original? Sí lo iba a perder en el sentido de que lo extremo iba a ser una mierda, porque no iba a serlo, porque es WWE y porque todos sabéis que pues WWE y lo extremo no se van muy bien. Es más, es bastante coñazo cuando intentan hacer algo extremo, salvo en contadas excepciones y la actitud era. Pero hubiéramos tenido una empresa más desarrollada, más importante,
y más valorada. Al menos, eso sí, todo se ha dicho, hasta el fallecimiento de Chris Benoit, el cual en esta línea alternativa no cambia. Evidentemente, se podría hacer un caso que defendimos con lo de Eddie, de que Chris Benoit nunca hubiera tenido que ser la cara de la empresa en ECW, por tanto no hubiera tenido tanta presión, por tanto bla bla bla, pero no vamos a ir por ahí. El tema aquí es, yo lo que entiendo que hubiera ocurrido es que Van Damme hubiera tenido un reinado mínimo hasta Royal Rumble. Tiene un reinado de 6 meses con ambos títulos, o al menos con el título de WWE siendo parte de ECW. Eso implicaría que todo el 2006, donde la empresa crea la irrelevancia, no quedaría así. Y sobre todo implicaría que December to Dismember, que es el pay-per-view más malo de la historia de WWE, al menos de la historia moderna, ¿vale? Del siglo XXI, del siglo XX tengo mi debate. Pero no hubiera sido tan malo, porque hubiera habido un combate por el título mundial de WWE, porque Rob Van Damme hubiera sido visto como el campeón y no tendríamos ese decepcionante Bobby Lashley campeón, después de Big Show campeón que tiene DCW, lo que yo de congoleño, es decir, hubiéramos tenido una empresa que hubiera salido mucho mejor de 2006-2007. ¿Y eso qué implica? Que seguramente Van Damme no se hubiera ido, porque Van Damme se marcha porque, claro, cuando le pillan con la droga, le vuelven al midcard, ve que no va a crecer y dice, bueno, pues yo me piro. Si Van Damme no se pira, si llega gente como Christian, llega gente como Shelton Benjamin, como el propio Dimmer, tenemos una ECW mucho más limpia y sobre todo que el Gimnick, el enfrentamiento este de, a ver cómo lo explico yo sin que suene muy ofensivo, de New Breed contra ECW Originals, no queda tan deslavazado. Es que al final el ECW Originals, el más importante era Rob Van Damme y era un midcarder. Es decir, esa rivalidad que estaba bien, que servía para poner over a nuevos luchadores, que hubiera ayudado a Marcus Corbón, sirve. Ya no es un desastre, ya no es un jaja lol, somos unos pringados. Y evidentemente lo más importante de todo esto para mí es que Bobby Lashley contra Umaga no implica el título de ECW. ¿Y eso que implica? Que no tenemos al puñetero, con perdón de la expresión, Vince McMahon como campeón de ECW. Lo cual a mí me hace muy feliz. Al final, todo esto lo que provocaría es que si McMahon no es el campeón, no se produce ese desprestigio. Y poco a poco, con un no positivo de Rob Van Damme, nos damos cuenta de que de los 10 primeros errores de ECW se solucionan 6. Los otros 4 no, porque lo dirige McMahon y claro, pues McMahon y ECW no se llevaban muy bien. Pero el resto lo solucionamos con esto. Y solucionando esto y manteniendo a Heyman en el puesto, tenemos una ECW que es estable y sostenible. Y que no desaparece en 2011 después de años de ser una mierda, bueno, 2010, perdón, después de años de ser horrenda. Lo que sí pasa es que, claro, ¿esto qué implica? Que no tenemos Nexus. ¿Y eso es malo? No, eso es bueno. ¿Por qué? Porque Nexus todos sabéis que sí sirve para dar un push a Daniel Bryan, pero mata al resto de pushes. Pero, ¿y si gente como Daniel Bryan, en vez de hacerlo de Nexus y ese personaje, etcétera, y el grupo y dominancia y tal, aparecen en ECW? Si por ejemplo hay un Daniel Bryan contra William Regal en ECW. Es decir, lo que yo estoy defendiendo y lo que yo estoy afirmando es que si Rob Van Damme no da positivo, Daniel Bryan es parte integral de ECW. Y tenemos a CM Punk como parte integral de ECW y no como ECW, esa empresa de mierda. Básicamente hubiéramos tenido una tercera marca mucho más sostenible, mucho más grande y mucho más que aguantase en el tiempo. Lo cual, sinceramente, es muy positivo. Muy positivo, porque lo que hubiera implicado es que el wrestling en ECW no hubiera acabado como acabó. Es decir, hubiéramos tenido un espacio para jóvenes talentos mezclados con veteranos sin necesidad de 3 años de concurso. Porque sí, la NXT de 2013, 2014, 2015 ya es un producto más reconocible. Más o menos. Pero la primera NXT, yo os recuerdo que es constantemente y de forma única un concurso de mierda donde se hacían pruebas ridículas. Si hubiéramos tenido ECW no hubiéramos tenido que aguantar ese concurso. Sí, es cierto que no hubiéramos generado NXT, pero quitamos eso, y que a mí no me importa tanto NXT, todo se ha dicho, y las cosas están bien, las cosas funcionan, las cosas sirven. En general nos hemos quitado una parte que sí que es cierto que es positiva de los últimos años y hemos mantenido una parte veterana y que hubiera molado. ¿Y qué hubiera implicado ese mantenimiento de ECW? Que Heyman seguramente nunca se hubiera marchado de la compañía, lo cual hubiera implicado que la post era Benoit no hubiera sido tan desastrosa. ¿Y a qué me refiero con tan desastrosa? A que después de la era Benoit lo que ocurrió fue que WWE tuvo que virar el barco 180, ponerse en contra de todo lo que había hecho siempre para intentar ser más PG. Bueno, para intentar ser más PG, no para ser PG. Y eso no me refiero tanto a la sangre como a los enfrentamientos, sino al booking. Heyman tiene muchas cosas malas. Por ejemplo, el trato a las mujeres. Por ejemplo, su booking dubitativo en muchos shows. Su necesidad constante de autoelogiarse y ponerse en pantalla. Pero
Heyman es un mejor desarrollador para 2008, 2009 y 2010 que los que tuvo WWE, que fueron productos no del todo completos, que no funcionaban del todo bien, que no entendían bien las características de sus luchadores que habían estado antes en la empresa. Básicamente lo que pasa en 2010, 2011, 2012, por mucho que ahora sean tiempos que son recordados con mucho cariño, es que la empresa tiene un gravísimo problema no solo de creación de estrellas, sino de desarrollo de talento. Es decir, las storylines son repetitivas, son cargantes, son abusivas, no llevan nunca una conclusión clara. ¿A qué me refiero? Punk, el verano de Punk, no lleva a nada. Recae sobre Kevin Nash el peso de esta storyline cuando era que CM Punk iba a ser campeón durante todo el año y se había ido a otra empresa. El ascenso de Daniel Bryan, si bien es cierto que el final es precioso, durante gran parte de su ascenso está mal buqueado, está poco desarrollado, tenemos varios combates que no tienen sentido. No me refiero ya solo al tema de qué estaba previsto para WrestleMania, sino me refiero, por ejemplo, a esa mini rivalidad con Big Show, en el enfrentamiento con Randy Orton. Cosas que si bien son cierto que ahora en la actualidad sí que parece que funcionaron, no funcionaron. Y no funcionaron porque no había una persona como Heyman, que sabéis que me cae mal como persona, pero creo que es un gran personaje dentro del mundo del wrestling. Entonces, básicamente, si Rob Van Dam no va positivo, WWE va mejor. Sí, pero hay un contrapeso, hay una parte negativa. Quien va a peor o quien más sufre esto, una vez más, es TNA. ¿Por qué? TNA sí contrata a Kurt Angle y TNA sí consigue ese spot de cuidado que nosotros somos alguien grande. Es más, para el que no se acuerda, además, con Rob Van Dam, lo que pasa es que se marcha en 2007 y hasta 2010 no llega a WWE, entonces, bueno, no parece que pase nada, ¿no? Sí, sí pasa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer aquí, lo que yo entiendo que pasaría es que el público tradicional de ECW no marcharía en masa, tiene. Es decir, sí que se marcharía todo el grueso de fans de Angel, fans de ese wrestling más técnico, que lo estaban petando además, pero no hubiéramos tenido ese trasvase de wrestling independiente, de wrestling tal. Recordad además que Angel empieza fatal en Impact, luego va mejorando, y que sobre todo aquella Impact funcionó muy bien y usó muy bien, que es lo que estamos viendo actualmente, además que estamos en junio del 2007, ya os sabéis en el canal. Lo que funcionó muy bien fueron esos brawls extremos, esos brawls súper duros con gente como Sting, con gente como Rhino, con gente como Abyss. Si ese público tan extremo no está tan alejado de ECW, hay un problema. Porque es que ese es el tema, que en cierto momento el público hardcore de ECW se despega por completo en cuanto Rob Van Dam pierde el título. Porque los ECW Originals no tienen nivel. Porque The New Breed es luchadores que no interesan salvo Marcus Corbón. Básicamente porque todos se lo habrían cargado. Entonces, si está Rob Van Dam desde un punto de vista mucho más alto, hay mucha más fuerza y mucha más potencia, no existe el problema, no existe el conflicto de qué pereza a ver si echan algo en otro programa. Esto literalmente es muy interesante y es muy importante porque todo lo que se dice aquí, todo lo que se comenta de... Pero es que cuando alguien deja de ver... El tiempo que tenemos para ver wrestling es finito. Es decir, es limitado. Si tú no dejas de ver una empresa, no consumes otra o es muy difícil que consumas otra. Eso es lo que pasaba con TNA. Que la gente empezó a consumirla porque dejó de ver WWE. Es irónico porque justo para nosotros esa época es la rehostia y esa época mola mucho y WWE molaba un huevo. No era así considerado en la época, ¿vale? No era así considerado en la época. Entonces, lo que estoy diciendo es que seguramente la competencia hubiera disminuido. Sí, correcto. Más, Ring of Honor hubiera mantenido mucho mejor su spot, porque Ring of Honor al final tenía un producto distinto y distintivo, pero Impact hacía un producto WWE-esco, pero con más nivel o con un intento de más nivel, se hubiera mantenido más o menos como estaba. Sinceramente, me parece que es un what if interesante, porque también nos implica bastante de qué es, ¿vale? ECW. ECW, más allá de lo que viene a ser el Hammerstein Ballroom, el hardcore, etcétera, etcétera, es un estilo de vida que no contrarresta con WWE, que no casa, que no tiene sentido y que no tiene sentido con la WWE actual. Pero es un estilo que tampoco tiene cabida en la actualidad. Es decir, sí, muy de nicho, muy de trabajador, muy de, ¡buah! Es que somos los independientes, somos los rebeldes. Pero no es eso lo que quiere llevar a la televisión. ECW podría haber mantenido parte de ese espíritu rebelde sin dejar de ser televisivo. Es decir, NXT, ¿por qué gustaba tanto? La NXT Super Indie, como me gusta llamarla a mí. Por eso, precisamente, porque tenía un aura distinto, tenía un aura que no era el del main roster, que tenía caras distintas, imágenes distintas, luchadores distintos, formatos distintos. Aquella ECW podía hacerlo. Y podía hacerlo sin necesidad de caer, y lo intentó WWE mal, en la sexualidad extrema, Extreme Expose,
En los combates hardcore, pero sí pueden usar sangre, por tanto quedan deslavazados. En Tommy Dreamer pierde, pero como es Tommy Dreamer, la gente le va a aplaudir. Que el problema de eso, de Tommy Dreamer pierde, pero le van a aplaudir, es que a Tommy Dreamer pierde, pero le van a aplaudir, lo hace una parte muy concreta del público. Lo hacen fans como yo, lo hacen fans que han visto la ICW original, lo hacen fans de Tommy Dreamer. No lo hacen fans tradicionales. No lo hacen fans que ven tu producto de forma natural. Y tú no se lo has explicado porque no se lo has querido explicar. Entonces estás realmente jodido, la verdad. Realmente jodido. Por tanto, si Tommy Dreamer puede ser presentado de otra forma, no tiene que ser la cara de los ECW Originals, si Christian no tiene que ser el único luchador con talento de verdad en roster, si Jack Swagger se puede quedar en la marca sin tener que subir ya rápido a SmackDown porque ECW no vale para nada y hay que quitarlo y hay que tal, tenemos una tercera marca funcional. Y tenemos una tercera marca funcional, que es disfrutable, que es divertida y con la que nos lo pasamos bien. Y eso sí, elimina NXT. Pero también elimina el coñazo que era el NXT original. Y nos da tiempo a ver a luchadores de más talento. Y no hace que Chris Harris acabe su carrera en esa histórica promo del Knock Knock. Porque eso es algo durísimo, algo tristísimo de ver, pero es que es así, es que su carrera acaba ahí. Básicamente, salvando ese positivo, es decir, si podemos ir a una máquina de tiempo y diciéndole a Rob Van Dam no fume marihuana, que es una droga muy mala, como diría el eulogio, hemos salvado ECW. Y salvando ECW hemos empeorado un poco Impact, lo cual posiblemente hubiera desembocado en que Hogan nunca entra, por tanto no lo hemos empeorado tanto, es decir, por tanto hemos hecho que su pick sea menos alto, pero su bajón sea también menor. Ring of Honor se mantendría igual, y en la actualidad que hubiera implicado, porque claro, constantemente ahora todo se varía a All Elite, etcétera, etcétera, no creo que hubiera afectado. Y me explico. Estamos hablando de que una ECW con Heyman hubiera sido independiente y hubiera tenido su línea y WWE hubiera hecho exactamente lo mismo de contratar a todo puto indie porque jaja LOL indies, lo cual hubiera encajado muy bien con el espíritu de ECW, todo se ha dicho, pero All Elite hubiera salido igual porque para Omega, para los Bucks, para Cody, ECW siempre sería una marca menor. Es más, seguramente All Elite hubiera salido antes, pero quizás sin tanto apoyo por parte de Omega y los Bucks. ¿A qué me refiero? Cody se mantuvo siempre fiel a WWE con la relación esta extraña, ambivalente de mi padre, el legado tal. Si el legado que se resucita y se enaltece en los últimos años, en vez de ser el de Dusty, como se ha hecho en NXT, es el de Heyman, que es lo que sería en ECW, seguramente Cody se hubiera ido antes. Porque Cody no tendría ese valor sentimental para mantenerse en la empresa durante tanto tiempo. Posiblemente después de la rivalidad con The Shield. ¿Esto que implica? Que si Cody hubiera salido antes, seguramente hubiéramos tenido un Elite previo. ¿Esto implica algo en el cambio de paradigma? Creo que lo único que implica es que a lo mejor algunos de los fans que actualmente están descontentos con WWE/NXT, que al final es lo mismo con otro nombre, aunque haya sido distinto, que haya sido una super indie, funcionaba como WWE, es básicamente que ya no hubiéramos tenido este tema actual de guerra abierta y enfrentamiento. Creo que hubiera habido menos enfrentamiento. Obviamente, en la resurrección de ECW, el mantenimiento de ECW hubiera sido muy costoso y seguramente McMahon se lo hubiera cargado a la larga. Porque todos sabemos que Vince tiene mucho peso en su producto, que nunca entendió el producto de ECW, que siempre ha puesto su producto por encima del producto de otros contra los cuales ganó la guerra. Por tanto, seguramente no hubiéramos tenido una ECW súper exitosa o milagrosa o mágica. Pero creo que si hubiéramos tenido una tercera marca decente, como tercera marca, pero decente. Y eso a mí, sinceramente, como fan de ECW me hubiera valido. Sobre todo si hubiera valido para el plan original de Heyman, que era convertirle en una Ring of Honor con dinero. Y es que para el que no lo sepa, durante mucho tiempo el legado de ECW se mantuvo siempre de quién lo mantuvo, quién lo consiguió, quién tal, y cada empresa se quedó con parte del alma. Por ejemplo, CCW con la parte extrema, más hardcore, más violenta, o XPW anteriormente. Pero quien se quedó con el alma de grandes luchas sin ring, violencia cuando era necesario, luchadores súper carismáticos, productos muy hechos para una población muy concreta, fue Ring of Honor. Por tanto, esa ECW de Heyman en 2006, donde todavía estábamos en la era dorada de Ring of Honor, se hubiera transformado en una competidora natural de Ring of Honor sin que ambas se hubieran afectado. Porque Ring of Honor seguiría con su transición, que es transicionar hacia un producto más tradicional, mientras que WWE hubiera tenido esos dos productos totalmente clásicos, ancestrales, que funcionan, que bla bla bla, y un producto nuevo rompedor 7 años antes y con una temática totalmente distinta y diferente. Sinceramente sé que esto es ser muy positivo, pero creo que con Rob Van Dam como campeón, si se hubiera mantenido, y ECW hubiera sobrevivido. Con esto despido el vídeo de hoy. Recordar que el domingo volvemos con un nuevo vídeo de opinión. El lunes con WWF, King of the Ring 96, sí, el Stone Cold Steve Austin.
y el martes con Julio, si la memoria no me falla, de 2007 de TNA. Yo me despido y hasta la próxima.